Muchas gracias que nos acompaña en esta noche del miércoles, ya último miércoles del 2021. Le deseamos lo mejor de lo mejor. A nombre de Radio y Televisión de Veracruz, gracias por el favor de su atención, gracias por haberlo hecho en todo este 2021 y vaya manera de cerrar los miércoles. ¿Con qué invitado? Con el señor gobernador, a quien voy a presentar, y después obviamente presentaré a estos grandes periodistas a quien voy a acompañar en esta última noche del miércoles. A nombre de Radio y Televisión de Veracruz, de la Subdirección de Noticias, de este gran esfuerzo informativo, gracias que nos acompaña. Señor gobernador, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Por cerrar los miércoles. Buenas noches y sobre todo este año. ¿Cómo pasó la Navidad? Súper bien, con mi familia, con mis hermanos. Así como mis nosotros padres. Que descansamos 25 y 1 nada más, informando a toda la ciudadanía. Eso. Señor gobernador, muchas gracias. Aquí estamos. Gracias. Don Ati Kuldikona, de Política al Día, un gran periodista, un gran compañero, y desearte lo mejor de lo mejor, y gracias que nos acompañes en esta noche. No, gracias a ti por invitarme, al equipo de RTV. Sí, por supuesto, un gran orgullo, un honor tener a Hugo Arezuleta, un gran periodista de Radio y Televisión de Veracruz, multipremiado, un hombre con mucho oficio y muy agudo. Además, un profesional en el ámbito periodístico. Hugo, muchas gracias. Gracias, Ramsés. Bienvenido, gobernador. Áticos, bienvenido. Y si me permites, bueno, felicitarlos, felices fiestas, bendiciones a sus familias y que sea un año muy positivo. Igualmente. Muchas gracias. Y bueno, trabajando al pie del cañón, cerrando así el año, cerrando el año, trabajando como debe de ser. Señor gobernador, hay muchos temas. Agradecerle siempre que abra de frente, es un hombre frontal, un hombre que siempre, si me permite la expresión, con los pelos en la burra en la mano. Hay muchos asuntos, sobre todo en esta última semana se han generado muchísima información. Primero quisiera, por lo último, ¿qué le ha dicho la Fiscalía en torno al asunto de Xochocotla con esta jovencita que lamentablemente ha sido fallecida, hija del alcalde Magdaleno? ¿Qué reportes tiene de eso? Que se va a hacer justicia, hay 2 líneas de investigación, ya se tienen las primeras indagatorias y se están fortaleciendo, se va a dar con los culpables sin duda. Perfectamente. Ya tienen 2 líneas de investigación, parece ser, ¿no? Así es. Pero no se puede ir por la secrecía, ¿no? No, ella no lo confía hasta que ya va muy adelantado, cuando ya no corre peligro la cuestión procesal. Entonces ya nos dirá ella, pero confiamos mucho en ella porque ha resuelto casos muy importantes y este sin duda estará resuelto, se dará con los culpables y es una fiscalía muy responsable. Así que sí, va a responder sin duda. No es una fiscalía que se basa a conjeturas, como dicen algunos abogados defensores, en el asunto de José Manuel N. Que no litiga en medios, ella es una profesional, le interesa mucho que la Procuración de Justicia esté alejada de las cuestiones político-partidistas y se enfoca mucho a su papel. Y en verdad eso se lo reconocemos. Es por fin una fiscalía que va procurando justicia realmente. ¿El secretario técnico de la Jucopo de la Cámara Alta es un preso político? ¿José Manuel N.? José Manuel N. No, para nada. Se quiso crear un ambiente de esa manera para tratar de justificar quizá algún arreglo político, pero lo bueno es que la Procuración de Justicia está en manos de una fiscalía que ejerce su autonomía y que cuando hace algún señalamiento se apega a derecho y desde luego conserva la presunción de inocencia, pero ya para la fiscalía no hay intocables. Eso se padeció mucho tiempo, de que las personas de la política de muy arriba no eran tocados con el pétalo de ningún tipo de notificación judicial. Ahora no, se considera a alguien que es presunto responsable, tiene que atender ante un juez lo que la Procuración de Justicia le señala y un juez tendrá que decidir en torno a eso. Sin embargo, esto ha sido muy mediático, ha sido una caja de resonancia en los últimos días. ¿Le teme usted una desaparición de poderes en Veracruz? No, yo adelante, que hagan lo que consideren. ¿Usted ya ha tenido algún acercamiento? ¿Ha platicado con el senador Monreal? ¿Han hablado del asunto? No, para nada. Sí, no, porque no es una cuestión política. Lo quieren envolver en ese aspecto, pero no, está en instancias que no corresponden al Ejecutivo
y creo que con la resolución del juez de vincular a proceso al presunto implicado, queda demostrado que no era algo artificial, que no era algo maquinado, sino correspondía a una investigación derivada de un homicidio que también en su momento, por haber sucedido 2 días antes de la elección más importante que se ha tenido en los últimos tiempos, causó mucho revuelo, y obviamente nuestro interés sí es de que se hiciera justicia y que se investigue y que se aclare. Hablamos del homicidio de René Tobar, candidato de Cazones, así es. ¿Usted cree que lo están llevando al round político? Lo querían llevar hacia allá, yo he sido muy cauto, no he contestado, y por eso también soy abierto a escuchar voces, pero qué bueno que la Fiscalía actúa de manera muy legal y no litiga en medio, sino que está haciendo su papel ante un juez. Presentó pruebas suficientes ante el juez y el juez consideró que por las pruebas era necesario vincularlo a proceso. Bueno, y por mi parte, ¿Veracruz es un estado represor? No, para nada. Ustedes han gozado de toda la libertad, todos los periodistas gozan de toda la libertad. Yo nunca he actuado contra ningún adversario político usando las instituciones, y lo que sí, yo estoy muy claro, es que no vamos a permitir que la corrupción avance, vamos a estar contra la corrupción, y si algún político que es corrupto se siente ofendido, pues qué bueno, porque vamos a ir tras él, ya basta de políticos corruptos. Señor gobernador, precisamente en este tenor de que la sociedad en algunas ocasiones puede sentir alguna especie de represión, hay un tema que ya se ha comentado en varias ocasiones, incluso ya ha sido ampliamente comentado en prácticamente todos lados, y es el tema del delito de los ultrajes a la autoridad. Aquí en este caso, lo que la sociedad creo que todavía no tiene lo suficientemente claro, y ojalá nos lo pueda usted aclarar y puntualizar, es ¿qué es lo que se considera ultrajes a la autoridad? Porque yo quisiera poner un ejemplo. Va alguien en su vehículo, en el estado que vaya, pero va en su vehículo, lo detiene una patrulla, va a dar a la cárcel y dice que ultrajes a la autoridad. Sí. ¿Qué cosa es ultrajes a la autoridad? ¿Estamos hablando desde una refrescada normal? ¿O estamos hablando de otra? Porque al final de cuentas, cuando llegan a los separos, cuando llegan a la prisión, es prácticamente la palabra del policía contra la del ciudadano. Sí. Y me queda muy claro que este delito tenía que instituirse, porque tampoco se puede que nuestros policías no tengan la autoridad suficiente ni los méritos suficientes como para poder combatir a los delincuentes. Pero la sociedad sí ha sentido como que no queda lo suficientemente claro este delito. Bueno, mira, qué bueno que lo tocas. Es muy importante que la ciudadanía sepa que ultrajes a la autoridad no es algo nuevo ni que se ha reinventado ahora. Es una cuestión constitucional, existe, pero debe saber la ciudadanía, para que no la usen contra sus derechos, que es una acción violenta en contra de la autoridad. Tiene que haber violencia. Tiene que haber violencia. Si no hay violencia, el ciudadano puede reclamar con todo derecho de que ese delito no se le puede imputar. Y en esto, qué bueno que se discuta entre la gente para también evitar abusos policíacos. Nosotros vamos a estar muy atentos para que ningún policía se exceda en ese sentido, y que si alguien considera que eso está sucediendo, que conforme al proceso judicial que se dé las pruebas y se declare. No vamos a permitir que eso sea utilizado. Por eso nos encargamos de que cuando estaba la iniciativa que enviamos al Congreso y que se aprobó, fuera muy claro que es una actualización de lo que dice la Constitución. La Constitución dice claramente que un hecho de violencia en contra de la autoridad debe tener cárcel como una medida cautelar. Y eso es lo que nosotros actualizamos, y buscamos la manera de que quede muy esclarecido qué tipo de violencia también. No solamente debe quedar en lo general, violencia, porque puede decir, me gritaste, eso es violencia, no es así. Hay una agresión de por medio, física, el tipo de agresión. ¿Verbal? No.
debe ser física, violenta y ya arma? va agravándose si es con un arma, si es en grupo, si es en una cuestión premeditada con alguna acción adicional, ¿sí? Por ejemplo, alguien en resguardo. ¿Por qué lo hicimos así? Porque existían agresiones de la delincuencia organizada contra nuestros policías con armas y era muy fácil para ellos desentenderse de esa agresión y no existía la forma de decir, oigan, aquí hay un delito adicional a lo que podría ser un intento de homicidio, ¿no? Porque el intento de homicidio, pues, con que dijeran, es que yo no lo quería matar, pues ya no es un intento de homicidio. Y entonces el juez luego eso lo validaba, decía, pues es cierto, es que dice el delincuente que no lo quería matar, entonces no lo intentó matar, no es intento de homicidio. Y se la zafaban. Entonces estos ministerios eran puertas giratorias, porque llegaba el delincuente y rápidamente se iba. Sin embargo, ahora no, que es una agresión violenta, ¿sí? Es cárcel preventiva para que después en el proceso judicial se aclare si fue cierto, qué tan violenta fue y ya los méritos de prueba, pues ante el juez se decida qué es lo conducente. Sí. Era muy importante porque tuvimos hechos de delincuentes y las víctimas nos reclamaban, oiga, de nada sirve que denunciemos a una persona si ustedes lo detienen armado, agrediendo a los elementos, porque se cree todopoderoso, y al rato sale. Imagínate la ciudadanía, pues ¿qué le espera? Si agredían a un policía, ¿por qué no van a agredir a un ciudadano que los está denunciando? Eso sucedió con bandas de secuestradores, con bandas delictivas, no una vez, varias veces. Tenemos el hecho de Tres Valles, donde 5 miembros de la delincuencia organizada atacaron a nuestros elementos y después de que fueron detenidos, ellos se desentendieron de las armas, se desentendieron del lugar donde habían hecho la agresión y le dijeron, convencieron al juez de que pues no había intento de homicidio, no había más, y el juez los dejó ir, les dio como medida cautelar la firma periódica. ¿Qué quiere decir eso? Que iban a estar regresando a cierto tiempo a firmar mientras se les seguía el proceso. ¿Qué sucedió? Que nunca volvieron a regresar a firmar, pero se fueron, eso sucedió en Tres Valles, se fueron al lado de Oaxaca y después regresaron a ejecutar a 5 jóvenes que ellos creían los habían denunciado, les habían puesto el señalamiento y los fueron a ejecutar en momentos diferentes. Ahora tienen ya la orden de aprehensión por homicidio, pero ya no están, ya no los podemos agarrar. Y entonces las familias de los jóvenes pues nos dicen, ¿por qué si los tenías, los dejaste ir? Pues el juez sí consideró que no, que sí, que los vinculó a proceso. O sea, sí eran presuntos responsables, pero la medida cautelar era llevar su caso en libertad y con firma periódica. Obvio, no iban a regresar. ¿Qué sospechamos? Pues que se mocharon con el juez, estos delincuentes, les puso una multa de 10,000 pesos y hoy padecemos 4 jóvenes asesinados por esa banda. Entonces, ¿qué decidimos? Tenemos que ir a las leyes para impedir que aunque el juez se mochen con él, esté impedido por ley liberarlos. Y la forma que vimos que aquellos más agresivos eran los que atentaban contra nuestros propios elementos. Entonces dijimos, ese que sea un delito. Pero que no sea el delito de intento de homicidio, porque es muy difícil corroborarlo si la persona dice, bueno, pues es tu palabra contra la mía, yo digo que no lo quería matar, y sácalo de ahí. O sea, también hay... Entonces lo que dijimos, pero ¿sabes qué? Lo agrediste, le disparaste, y ese es ultraje a la autoridad en esa modalidad de gravedad, por lo tanto tu medida cautelar es cárcel preventiva. No necesariamente culpable, eso que lo defina el proceso judicial, pero ya te quedas en la cárcel. Y ya después tenemos el tiempo para demostrar, ¿sabes qué? Las huellas dactilares sobre el arma, las pruebas en el lugar de los hechos, etcétera, reconstrucción de hechos, en fin, toda una serie de elementos que pueden tener los fiscales, los investigadores, para determinar pruebas
que argumenten en el favor de la Fiscalía y así determinar la culpabilidad ante el juez de lo que corresponda, pero ya lo tienes ahí. Sí. Esa fue la intención. Ahora bien, yo le pido a la ciudadanía que... Es perfectible. Que estén, antes de eso, que estén muy claros de que ese delito no se le puede utilizar a alguien que le haga una seña a un policía. Eso no está en la ley. No está en la ley. Pintar un tiene que ser pero un medio de la violento. Ciudadanía como que tiene... Sí, porque lo han inventado los malandros para que les quiten ese delito, porque a través de ese delito ellos ya tienen que dejarse agarrar. O sea, si viene un elemento y va por él, ya no los puede agredir. Tiene que dejarse agarrar, porque si no, entonces se le pone un delito de agresión, ¿sí? Y se pone. El que es ciudadano, ese puede decir, bueno, agárrenme, no tengo nada que, no debo, me llevan, y inmediatamente el juez va a decir, bueno, ¿y cuál fue la agresión? No, ni una. Le sacó la lengua, pues sabe que eso no está, va para afuera. No agarramos a la gente por eso, agarramos a los presuntos delincuentes, ¿sí? Que agreden, pero con armas. Esos son los ultrajes. Y no es tampoco aquella ley que fue derogada en otros estados, porque ahí decía ultrajar a la autoridad. Y ya no definía qué es ultrajar. Bueno, ¿y qué es ultrajar? Pues cualquier cosa puede ser ultrajar. La dignidad del policía, una ofensa. Y entonces utilizaban ese término de ultrajar, ¿sí? Así de vago, para abusos. Aquí no, aquí está muy claro, ¿sí? Es una agresión violenta y dice, ¿sí? Si es con algún medio, si es con varios, si hay disparos, etcétera, si es con arma, en fin, todo eso está bien clarito y eso es utilizado contra delincuentes. Y esto que la gente lo sepa, porque si alguien apela y cambia la ley, que también sepan quién los va a soltar. Nosotros no. ¿Sí? Yo por eso he dicho siempre, yo me pongo del lado de las víctimas. Si alguien se quiere poner del lado de los delincuentes, pues allá él, pero que quede claro ante la sociedad, porque después cuando el juez los vuelva a soltar, no nos vengan a reclamar a nosotros, oye, ¿por qué los saltes? Yo no los solté. Yo hice todo lo posible, hasta pusimos una modificación en la ley para que no salgan los delincuentes, porque ahí andan. Esos delincuentes que agreden a la autoridad, ¿sí? No son cualquier delincuente, saben lo que están haciendo y saben que no les queda de otra para escabullirse más que agredir a la autoridad. O sea, dispararle pues. Sí. ¿Sí? Contra esos vamos. Esos son los ultrajes, porque el ultraje para nosotros está bien definido. Es una acción violenta en contra de la autoridad. Si tú no pones resistencia, no tienes ningún problema. Vas a salir. Si es que te detuvieran por ese delito. Entonces, está claro. Obviamente, esto les molestó a los que se creen todos poderosos y que sobajan a los policías y dicen, a mí no me vas a hacer nada porque yo soy Juan Camaney, y ahí te va, y se alían contra golpes contra el policía. Los cacheteaban. Sí, ¿no? Así es, y entonces, pues, ¿sabes qué? No violenta los derechos humanos porque los abogados, no, pues lo discutimos, si queremos lo podemos debatir y vemos la diferencia de aquella que sí era utilizada para eso, que son, por ejemplo, en otros estados se utilizaba y la derogaron por la Suprema Corte, o esta nueva, que está bien claro, está bien tipificado, qué es exactamente ultrajes a la autoridad. Y a eso iba, gobernador, porque precisamente varios expertos, sobre todo en derechos humanos, pedían modificarla. ¿Se podría hacer? Se podría, claro, se podría perfeccionar. Todas las leyes son perfectibles. Perfectamente. Para garantizar más eso, pero lo que sí es que nosotros vamos a pugnar y nos vamos a poner del lado de las víctimas para que los verdaderos delincuentes no salgan de la cárcel en estas puertas giratorias, que nada más pisan la cárcel y como así pisan, así salen. Perfecto. Ahora ya no. Pero si alguien llegara a lograr cambiarla por una controversia, yo sí voy a señalar quién fue, para que la sociedad sepa. Nombre y apellido. Por ese se liberan los delincuentes pesados. Porque esa ley de ultrajes no va contra la ciudadanía, va contra los delincuentes. Y entonces voy a decir con nombre y apellido quién los está liberando. Porque entonces el juez va a argumentar, pues que ya me cambiaron la ley, ahora los tengo que soltar, y los va a soltar. Es lo que estaba pasando. Ahora no. Pero, por ejemplo, en ese delito. Pero, por ejemplo, Rogelio Franco fue detenido por ultrajes a la autoridad
¿Que él agredió a un policía con un arma o algo? Sí, fue una agresión física. Fue una agresión física al policía. Sí. Por eso está detenido. Rogelio N., sí. Rogelio N. No, pero no está detenido solo por eso. Por lo de la esposa. Hay otros delitos que se le están imputando, nada más que se amparó. Se amparó. Sí. Bueno, ya para cerrar este capítulo y para que quede claro, a ver, porque todos están diciendo que hubo una revancha política, porque vino el senador Monreal, venía Pacho Viejo, hablaba para los 6 estudiantes que habían agredido a unos policías y que por ultraje a la autoridad estaban en Pacho Viejo, liberaron a los jóvenes y inmediatamente después, el miércoles pasado, detienen al secretario técnico. Por eso todos han dicho que ha sido un entramado político. Persecución incluso. Mira, yo no quiero entrar en ese, para cerrar el capítulo, en ese debate, porque lo quisieron poner así, como una cuestión política. Del mismo partido. Y yo nunca entré en controversia con el senador. Tú puedes revisar todas mis expresiones y nunca entré en controversia con el senador. Nunca habló de él. Vino varias veces y yo no dije absolutamente nada. ¿Contra él? Contra él ni contra nadie. Porque se argumentaba que usted había dicho que era un defensor de delincuentes. Sí, yo dije que si algún senador venía a defender delincuentes, allá él. Si alguien se puso el saco, pues allá él también. Sí, porque yo nunca mencioné fulano. Sí. Yo pedí que los senadores estuvieran muy pendientes de los asuntos legislativos tan importantes para el país, como cuál la reforma eléctrica. Y lo dije varias veces ante los medios. ¿Y aquí también? Y aquí también, y lo vuelvo a insistir. Ahorita, el punto legislativo más importante en esta transformación es la reforma eléctrica. ¿Sí? Y yo creo que ahí deberían estar concentrados todos los diputados y senadores del movimiento, ¿sí? Para que pase. Y aquí mismo lo expliqué por qué. Sí, es una ley que beneficia al pueblo, ¿sí? Y que limita los grandes negocios que tienen los consorcios privados extranjeros en la generación de energía eléctrica. La gente no lo sabe, pero lo vuelvo a reiterar aquí en este fin de año. Las tarifas altas que cobra CFE van a dar a las bolsas de estas grandes empresas privadas. Que la gente lo sepa, porque la gente sepa, me llegó muy caro el recibo. Sí. Y como viene ahí de CFE, creen que ese dinero es para CFE. No, que sepan muy claro. Las altas tarifas, sí, que se cobran en comisión, van a dar a los bolsillos privados. ¿Qué se está tratando de hacer? Que eso ya no suceda. Y que exista un reparto de los grandes consumidores de energía eléctrica, que son las grandes industrias que se supone pagan muy bien el kilowatt hora y que queda exclusivamente en manos de empresas privadas. ¿Qué está pretendiendo el presidente? Que eso reparta. ¿Por qué? Porque CFE tiene que amortiguar, ¿sí?, a los medianos consumidores. ¿Sí? Si CFE la tenemos fortalecida, CFE podría subsidiar también no solamente a los de bajo consumo, sino también a los de medio consumo. Perfecto. Y eso es lo que nosotros necesitamos, una CFE así, fortalecida. Pero para que eso suceda, le tenemos que permitir a CFE que también de los grandes consumidores obtenga ingresos. Perfecto. Bueno, ahora sí cambio de página y es mi última pregunta. Lo comenté, digo, para que esté claro. Que lo dices, yo pienso que si la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que hoy tienen una mayoría muy clara, estuvieran sobre ese tema, ya lo hubieran sacado. Y no en temas políticos. Sí. ¿No? Es que el tema político también es parte de lo suyo. Claro que sí. No, un legislador tiene que estar en todos esos temas. Pero si tienes que priorizar, ese es importante. Es muy importante. Y también los otros. Por fortuna hay libertades en este país. Así es. No hay problema si vienen a mezclar. El problema es que atiendan unos temas como esos y no atiendan los prioritarios. Eso es lo que usted le dice. Señor gobernador, garantiza la paz y la gobernabilidad en el cambio de poderes en los 212 ayuntamientos y de ser así, sabemos que va a ir a la toma de protesta del alcalde de Jalapa, Ricardo Agüed. Sí. En donde nos han invitado, estamos enviando representantes, pues no puedo estar al mismo tiempo en dos lugares, entonces sí tengo que ver. Aquí ya había anunciado que iba a estar con Ricardo Agüed. Traemos mucho en común por beneficiar a la capital, a esta
ciudad, seguir trabajando quizá con más ritmo de lo que hizo el alcalde anterior y buscar penetrar, como lo hizo también Hipólito en las colonias, con obra pública. Trae un programa de obra muy bueno al cual nosotros nos sumamos con un convenio a través de la CIOP, y por eso me interesa estar ahí acompañándolo. También, pues por la cercanía, pues solamente me quedan Perote, Rafael Lucio, Tlalnehuayocan, Emiliano Zapata o Coatepec. Ajá. Entonces tengo que decidir entre estos cuál otro, porque pues no puedo trasladar, Pues no. por si no podría ir a más. Quiero ir a los más que pueda ese día. Yo creo que puedo asistir a 3 en un solo día. Perfecto. Voy a intentarlo. Estoy viendo que sea Emiliano Zapata por la hora en que lo pusieron, podría darme tiempo, y el otro podría ser Tlalnehuayocan. perfecto. Señor gobernador, precisamente hace unos momentos comentaba de lo de la reforma eléctrica, Sí. que son acciones que, si se concreta, cambiarían el país. Retrotrayendo este tema, trayéndolo para acá, para Veracruz, tropicalizándolo un poco, a mí me gustaría que nos comentara 2 acciones de gobierno que usted considere que están transformando al Estado o que van a transformar al Estado. Eso por un lado. Y por otro lado también, yo soy de los que piensa que no hay gobierno perfecto, no hay gobierno que haga todo bien, ni hay gobierno que haga todo mal. Incluso hasta en los anteriores gobiernos de Javier Duarte, Lo segundo que dijiste. estoy seguro que hay cosas buenas. Entonces, desde ese punto de vista, también si nos puede usted comentar, a mitad de su sexenio, ¿qué acción todavía cree usted que nos está quedando de ver todavía los veracruzanos y que le van a echar todas las ganas para que salga? Bueno, hay una parte importante que tuvimos que posponer por la cuestión de la pandemia, y es precisamente en el tema de salud. Nosotros habíamos comentado que en 3 años íbamos a tener intervenidos todos los centros de salud. Esto de intervención quiere decir que lo rehabilitas, lo completas, porque hay unos que quedaron a medias, ¿sí? O le das mantenimiento. ¿Sí? Eso lo teníamos planeado para 3 años, pero pues en el segundo nos pega la pandemia. Tuvimos que posponer 1 año más, se extiende la pandemia 1 año más, y entonces tuvimos que hablar de otro año. O sea, en 5 años y algunos meses vamos a estar concluyendo este plan, y pues lo único que sucedió es que se extendió más tiempo. Yo creo que ese podría ser una de las cosas, pero lo vamos a concluir. Algo que no se va a poder lograr, y de lo que yo ya he dicho, que debido a que pues nos tocó dedicarle muchos recursos al tema de salud durante la pandemia, creemos que vamos a revalorar la creación de la Secretaría del Mar que había propuesto. Cierto. Yo creo que esa de manera definitiva ya no lo vamos a hacer. Era la fusión de 2 direcciones que están en 2 secretarías diferentes, y yo creo que ese tema sí ya se quedó agotado. Hace poco me reuní en Tlacotalpan con la directora del Instituto Veracruzano de Cultura, del IBEC, donde replanteamos volver a retomar el tema de la Secretaría de Cultura, la creación de la Secretaría de Cultura, pero estamos valorando, dependiendo de cómo salgamos el 2022, si a finales del 2022 o en el 2023 podríamos hacerlo. Mientras vamos a preparar todo ese camino, y esa podría ser. Queremos elevar la cultura a un nivel en que se comprenda en la sociedad que es necesario reencontrarnos con nuestras formas de convivencia que provienen de nuestros pueblos originarios y de una mezcla de circunstancias que han generado formas de alimentarnos, formas de convivir, formas de divertirnos, y que hay que impulsarlas nuevamente. Ahora, con el tema de la pandemia, incluso de los altos niveles de violencia, creemos que es un mecanismo muy importante para convivir de manera sana, humanamente, considerando todas las virtudes que tiene los grupos que conforman Veracruz, a fin de ir distrayéndonos, por decirlo de alguna manera, en otras actividades que sean más positivas y que capture la atención de los jóvenes.
para alejarlos de las posibles acciones delictivas que pudieran caer por la desesperación, la desesperanza. Estamos tratando de impulsar nuevos valores artísticos dentro de los jóvenes, estamos dándole oportunidad en foros y queremos o creemos que si elevamos el IBEC a una Secretaría de Cultura, podremos atraer la atención de la Federación para que aterricen más recursos en esta directriz que queramos plantear. Ya nos lo ha platicado la propia Secretaría de Cultura Federal, que lo ve bastante bien, que lo llevemos a cabo, pero pues como lo mencionas, pues son de las cosas que se nos han venido rezagando. Vamos a replantearlo, esperamos que sea adelante. Y bueno, dentro de la otra parte de tu planteamiento decías de lo positivo. Yo creo que en este tercer informe quedó muy claro que hemos impuesto un récord en obra pública en todas las regiones, algo que no se hacía. Se ha hecho justicia a los pueblos más alejados del centro político del Estado. Hemos ido a hacer obra hasta los puntos más lejanos. Recuerdo mucho que en mi comparecencia de este diciembre que fui allá, el 13, un diputado del norte expresó, y que fue incluso alcalde de uno de los municipios más alejados hacia el norte del estado, que había un gobernador que por primera vez iba tantas veces a ese municipio y tantas veces al norte como nunca, con anuncio de obra, con atenciones dirigidas hacia allá, que consideraba era el mejor gobernador que había tenido Veracruz para los norveracruzanos, así lo expresó, y pues hay constancia de que en efecto así es, o sea, no estaba hablando nada más por halagar, sino es cierto, están las obras, hay testimonios, he ido yo a grabar videos allá, y esto ha sido uno de los grandes méritos de este gobierno, atender todas las zonas de la misma manera y hacer obra pública. En todas las regiones hay obra, también en todos los municipios hay acciones de gobierno, cosa que antes no sucedía. Una, porque pues, se robaban el dinero, o sea, no les alcanzaba. Y la otra, porque solamente hacían obra donde la gente lo veía, y obviamente al estar la gente en los centros políticos, muy atentos de la política, pues ahí es donde ponían las grandes obras y se olvidaban de los demás. Allá nada más iban a comprar votos. Por eso de ahí yo expresaba, dice que ahí donde fueron ellos a comprar votos, nosotros fuimos a hacer obra pública. El gobernador ha aprobado el presupuesto para el próximo año, como coloquialmente se dice, ya está la lana, pero ¿cuáles serán las prioridades? Imagino que, por supuesto, la salud, sí, sobre todo en este plan de vacunación, y también aprovechando en el tema de las vacunas, no sé si Veracruz ya está dentro de las entidades para la vacunación del sector salud. ¿Y cuándo sería? Nosotros vamos, seguimos con el tema de salud, no tenemos que aflojar hasta que se vaya totalmente la pandemia, la OMS declare que ya es verde, ¿no? se fue, estamos verde, hay que mantenernos en verde, hay que seguir con las medidas sanitarias, pero no podemos soltar el tema. ¿No hay casos de Omicron en Veracruz? Hasta ahorita, hasta el informe de antier, no. Perfecto. Dice, hoy en la noche recibo el último informe, por cierto, pues de una vez lo anuncio. Eso. Vamos a iniciar el año con un plan de vacunación de 15 a 17 años para los municipios restantes. Ah, muy bien. Sí, recordemos que habíamos vacunado ya algunos del centro, los más poblados, ahora ya vamos con los municipios más alejados. No se olviden buscar las redes oficiales, el Facebook de un servidor. Ahí vamos a estar poniendo los carteles donde vamos a estar anunciando. Iniciamos el 3 de enero en adelante, muy bien, nuevos de 15 a 17 años, muy bien, para esta vacuna Pfizer autorizada, y estén todos ellos también a la par. Vamos con los rezagados trabajando para evitar que el golpe de Omicron, que va a llegar de un momento a otro en Veracruz, estemos vacunados y no haya mayor problema. Hasta ahorita no. Entonces, de 15 a 17 años ya me puedo inscribir entonces. De 15 a 17, ¿cuándo puede ser? ¿Cuándo puede ser? Toca, ¿Cuándo es esto? Pero tú estás muy rezagado, ¿no? 15 a 17, pero remiso. ¿Y el presupuesto, sí? ¿Está sí, bueno, entonces tenemos que dedicar al tema de salud, pues el presupuesto es suficiente, pero también tenemos que hacer conciencia
de que uno de los sectores muy golpeados fue el sector turístico. Entonces vamos a dedicar un adicional al turismo para volver a revitalizar los grandes eventos que traíamos. Viene el Salsa Fest, va a ser del 2 al 4 de junio. Sí. Va a estar también el Festival Tajín, va a estar el Festival musical de Costa Esmeralda y vamos a inaugurar el festival en la Cumbre zona Olmeca, Olmeca, ¿no? la Cumbre Olmeca. Y también este año vamos, como al segundo semestre, vamos a empezar a dirigir eventos hacia Pánuco, a la ciudad de Pánuco. Les vamos a traer buenas noticias. Una vez que el alcalde que está electo ahorita entre en funciones, nos vamos a unir inmediatamente a él para trazar una serie de eventos allá, porque se viene la conmemoración de los 500 años de la fundación de la ciudad de Pánuco. Y queremos que sea muy buena. Hay que también llevar el turismo y la atención hacia allá. Ya pasó la fecha límite para la recepción de las firmas para la consulta de la revocación del 25 de mandato. diciembre. Hasta el momento todavía Hombre, no se casi han juntado, 900,000, pero ¿no? tienen creo que hasta 3 de febrero para el INE para determinar. El INE para lo de determinar las si son firmas. válidas, ¿no? Pero me queda una duda. Bueno, tengo varias dudas al respecto. Una de ellas es precisamente el preguntarse, ¿qué pasaría si hubiera una revocación de mandato? O sea, si la consulta dice sí, lo revocamos. Y me queda esa duda por una circunstancia. Sobre todo se lo pregunto porque aquí en el gobierno y se ha impulsado esta participación de que haya esta consulta. Si llegara a haber una revocación de mandato, ¿no sería algo que hasta cierto punto estamos hablando de una ley que sería en perjuicio y retroactiva y por lo tanto no tendría validez en dado caso? O sea, porque ninguna ley puede ser retroactiva en perjuicio. Sí. Entonces, si esta ley de la revocación de mandato se está instituyendo justo en este sexenio, si la revocación se llega a dar, pues estarían afectando los derechos políticos del presidente. Entonces no le tocaría a él, ¿no? No, es que la revocación sería ya te aquí. entendí. Sí. El hecho es de que el presidente fue electo con unas leyes. Así es. Hay una nueva ley de revocación y por lo tanto el presidente podría inconformarse de que esa nueva ley afecta a sus derechos. Sí. Bueno, independientemente etcétera, que se etcétera. conforme o sin no. embargo, te comento aquí la altura del presidente que hoy tenemos es de que él desea someterse a esta revocación porque es una cuestión de principios y es una cuestión que hemos venido luchando en el movimiento en que nos encontramos y con el que llegamos a gobierno, de dar la oportunidad al pueblo de expresarse sobre el mandato de un presidente. Está en la Constitución ya, es un derecho constitucional y no es opcional. Okay. O sea, se tiene que realizar una vez que ha sido solicitado por el mínimo de personas requerido en la ley, que era el 3%, del padrón. Se pasó, ¿no? Pues casi un millón, ¿no? Apenas se van. Son Veracruz, 2.800.000. Veracruz son 900. Pero son 9 millones y casi 10 millones a nivel nacional, por lo tanto se rebasó por mucho. Pero dice el INE que y tiene que la haber las Suprema firmas. Corte y la Suprema Corte ya determinó. Sí. Pero ponte que le quiten la mitad. Se vería muy mal si la mitad el INE las elimina, pero bueno, lo que determina el INE. Sin embargo, se rebasó por más de el 100%, por lo tanto no habrá problema si eliminan la mitad. Se tiene que realizar. Se tiene que realizar, es un mandato constitucional. El presidente dice que sí se somete a esa situación por principios y recordemos que aunque se llama revocación de mandato, pues va a ser si estás de acuerdo con que siga el presidente o no estás de acuerdo. Es una ratificación Va a ser, entonces. puede convertirse en una ratificación o en una revocación. Además que la ley se llama revocación de mandato. Ahí tenemos precisamente esta bifurcación en los resultados. Uno que sea positivo, el presidente sigue. Pero precisamente para que la gente que va a ir a votar en su momento en esta consulta entienda lo que está pidiendo, si es positivo no hay problema, ¿no? Todo igual. Pero si sale negativo, dice que si haya revocación, ¿la gente sabe ahorita quién sería el presidente? O sea, pero suponiendo. Pero qué bien que haya esta oportunidad. Es que no tenemos que tenerle miedo al pueblo. ¿Quién sería en dado caso? Pues y tampoco me queda considerar que el pueblo no sabe. Claro que el pueblo sabe. Si el pueblo votó por quien estamos en gobierno ahora,
en el gobierno de la Cuarta Transformación, votó pensando en que quería todo lo que se propuso hecho realidad. Una de esas cosas que se propuso en campaña del presidente fue que existiera la revocación de mandato. Y él dijo, yo me voy a someter a la mitad de mi sexenio, ¿sí?, a la opinión de ustedes. Y lo está cumpliendo. Así es. Y aquí tiene que haber una, ¿no? Y nosotros queremos que exista esta oportunidad constitucional del pueblo, al pueblo, para que se pueda expresar. El pueblo manda y tenemos que darle el mecanismo legal. Existe. Y hoy ya no es de pensar si se va a hacer o no se va a hacer. Ya están las firmas, ya está la solicitud. El INE tiene que determinar porque la Suprema Corte le dijo... Pero no tiene lana, dice el INE. Y a ver cómo le hace, pero la Suprema Corte le dijo, tienes que realizarlo. Ahora, en esto de que no hay lana, eso es subjetivo, porque, imagínense, ¿cuál ha sido la elección más grande en los últimos tiempos por la cantidad de participación la pasada, en virtud de los puestos que estaban en juego? La pasada. Gracias. Bueno, el presupuesto para llevar a cabo esa elección en ese año electoral, en este año electoral 2021, ¿sí?, es menor que el del próximo año. La gente no lo sabe. Pero al INE se le está dando más dinero que en el 2021, este 2022. ¿Cómo es posible que no pueda sacar si ya sacó pues que lo hagan el 2021? O sea, sí, obviamente sí hay dinero. Oiga, y estuve de acuerdo. ¿Y cómo no va a haber dinero? Sí. Si se gastan. Oiga, ya desistieron de la denuncia penal. ¿Usted estaba de acuerdo con que se denunciara penalmente a los consejeros? No hay que llegar a esas situaciones. Además, fue un paisano de ustedes. Pero ya está la decisión de la Suprema Corte, o sea, pues ya. De hecho, ya la decisión de la Suprema Corte es irreversible, inatacable. Perfecto. De hecho, el presidente habló hoy de eso, que bueno, nada de presiones y que así tiene que entonces tiene que hacer, ¿no? Tiene que darse, ya no hay reversa. Ya está la solicitud, el 3 determinarán cuántas firmas de esos casi 10 millones de firmas son las válidas y por lo tanto pues se tendrá que... A usted ya no, pero también se vería positivo que hubiera una revocación aquí en Veracruz. Hubiera sido bueno, pero sin embargo no olviden, y lo mencioné en su momento, que algunos gobernadores se recurrieron a la Suprema Corte para que no se les aplicara. Y pues se creó esta jurisprudencia y ya nos hizo a todos... Se blindó, digamos. Se blindaron, obviamente no deseaban eso, pero ya está en la Constitución de Veracruz la revocación de mandato. Perfecto. Gobernador, próximo año se vislumbra complicado, como todos, por la cuestión de la pandemia, y cómo se vislumbra precisamente para la entidad. La pandemia. Sí, bueno, en general la situación de Veracruz. Yo quiero... ¿Habrá inversiones, crecimiento económico? Vamos para mejor porque si nosotros nos seguimos manteniendo con los cuidados como hasta ahora, vamos a seguir en verde, y si nos vamos todos a vacunar... ¿Y todos a la escuela ya? Y todos a la escuela, independiente de eso, pero hablando de las medidas sanitarias, si nos seguimos considerando... vamos a salir adelante. O sea, no va a haber cuarta ola que nos pegue. No olvidemos que Veracruz fue el único estado de los más poblados del país que ni en la segunda ni en la tercera ola llegó al semáforo rojo, y eso quiere decir que la sociedad veracruzana ya asumió las medidas sanitarias y es muy importante, y está ahora saliendo a sus actividades cuidándose, y eso también es muy bueno. Señor gobernador, ha habido también controversia, algunas reacciones en torno al impuesto predial. La Secretaría de Finanzas mandó una iniciativa, se aprobó, en donde la Secretaría de Finanzas, pues no sé cómo llamarlo, controlaría el impuesto predial de los municipios. ¿Cómo va a estar ese asunto? Porque ha habido lo único reacciones. Es que, y lo vuelvo a explicar, lo único que está haciendo es darle la oportunidad a los municipios a que utilicen la plataforma web que nosotros tenemos. Es decir, que la gente de un municipio no tenga que ir a Palacio a formarse, a Palacio Municipal a formarse para pagar, sino que lo pueda hacer desde Internet o en alguno de los... Pero ese recurso le llega a los municipios. En alguna de las tiendas que tienen el convenio con la Hacienda del Estado para pagar sus impuestos.
y entonces ahí pueden pagar el predial, pero eso inmediatamente pasa a las arcas municipales. Entonces no se jinetea la lana como algunos dicen. Pero se gana algo muy positivo. Hay una bolsa concursable, hay un dinero que tiene la Hacienda Federal que pone a disposición de los municipios que participen en este tipo de convenios, porque transparentan sus ingresos y hacen que las haciendas lo reporten como un ingreso, y en la misma proporción nosotros podemos participar como Estado en esa bolsa para que los municipios tengan un mayor ingreso de ese dinero. O sea, ganaríamos más. Y por eso nuestro interés. Pero de ahí, pues, es el municipio que quiera, pues. No, tampoco es voluntario. Es voluntario. Ya tenemos varios municipios. Queremos contagiar a todos que utilicen la plataforma. La plataforma tiene un costo. Y pues si ya está ahí, que la usen y le den la facilidad para que quien quiera desde internet pues hacer sus pagos, internet, claro. y no irse necesariamente a pagar el predial al Palacio, pero también que lo pueda hacer en las tiendas de autoservicio, donde paga otros impuestos, ahí también pueda pagar el predial y entra también a la oficina de Hacienda y se transfiere directamente al municipio. Bueno, precisamente hablando de estos temas de Hacienda, de entrada yo le agradezco porque ha sido muy prolífico con sus respuestas. Al parecer creo que ya estamos por terminar también. Otra vez serían prácticamente mi última participación. Cuando pregunta él, tú los cortas. No, adelante, expláyate. Alguna seña le hicieron ahí al camarógrafo que ya... Fue Renato Ibarra, ya ve cómo es. A mí me gustaría saber cuál es el plan de financiamiento al gasto que tenemos para el 2022. Sí. Y si hay ya alguna estimación de un techo de deuda para el próximo año. Sí, nosotros vamos a hacer un esfuerzo por no afectar entes autónomos, ya está así aprobado, por incrementar en salud y mediar con la SCT la infraestructura que tenemos que hacer en el Estado. O sea, ahí quizá en la CIOP el presupuesto de infraestructura sea un poquito menor al año anterior, pero porque con SCT vamos a invertir en volver a poner en buenas condiciones las carreteras afectadas por el huracán y los puentes que se derrumbaron. Entonces ahí van alrededor de 1.200 millones de pesos que se tendrán que adimensionar, pues aumentar a lo que CIOP va a ejercer. Y de ahí, en general, obviamente estamos en el plan sexenal de ir pagando deuda. No olvidemos que hicimos un compromiso este año que está terminando de que adquirimos una deuda con las entes, con los bancos a largo plazo, y tenemos que pagar más de lo que pedimos para cerrar 2021. Recordemos que 2020 pues, fue un año complicado, hablando de finanzas públicas, y con esos 2.000 estamos haciendo infraestructura que va a estar entre este año y el próximo año concluida, pero pues son de las partes que tenemos ahora que pagar, lo vamos a hacer sin problema. Hablaba usted también del norte de Veracruz, la carretera 180, gobernador, que ha dado ahí dolores de cabeza. Todavía tiene tramos hacia el norte que falta por intervenir. Si son tramos grandes, ya ustedes recordarán que lo dije en redes, me reuní con el subsecretario de la SCT para ver el plan y la van a intervenir toda. De aquí al 2024 va a quedar toda esa carretera, la que es federal 180. Perfecto. Aparte va paralelamente la autopista. Muy bien. Señor gobernador, me gustaría que le diera usted un mensaje a toda la gente que nos ve a través de 8 columnas de Radio Televisión de Veracruz. Mañana vamos a dar el mensaje. Pero adelante, hoy es 30. Bueno, no es 30. Digo 29. No es 29, sí. 29, falta el 30, 31, espérate. Bueno, pero de todas maneras, la gente sabe perfectamente que en fin de año damos un mensaje muy sentido a todos los veracruzanos, a las veracruzanas. Perfecto. Va a girar en torno a eso. Obviamente la perspectiva es para mejor. El próximo año creemos que la pandemia ya va a quedar en knockout, así que por el nivel de vacunación que llevamos,
y eso nos va a dar otras condiciones. Hay que seguirse cuidando y por ahí va a girar, pero no quiero adelantar. Bueno, quiero que estamos pendientes. sea de fin de año. Y lo vemos aquí en RT. Sí, Digo, el mensaje. Sí, pues se los Lo presto. vemos el otro año. Se los Viene, paso. viene 8 columnas Los el paso. próximo. ¿Vas a venir a trabajar en la mañana? Aquí, mañana estamos en punto de las 7. Ahorita ya me voy aquí a mi catra que tengo dale. aquí en el estudio B. Monste. Señor gobernador, muchas gracias. Bueno, Feliz año. Igualmente para todos, para ustedes, gracias por sus preguntas. En verdad que 8 columnas se ha distinguido por este espacio abierto para preguntarle a los funcionarios de gobierno Muchas gracias. todo lo que la gente quiere saber. Además, con toda la libertad, y eso siempre se reconoce, se agradece. Señor gobernador, ahí muchas estamos. gracias. Ático, ¿regresas? Cuando quieras. Muchas gracias. Tú te Amigo, tienes que amolar. Muchas gracias. aquí estamos. Señor gobernador, muchas gracias. Feliz año. No, al contrario. Felicidades, muchas gracias y nos vemos, Dios mediante, el próximo año. Gracias.